Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a revisar el documento La Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas. Este documento de orientaciones pedagógicas ha sido elaborado en conjunto por los diversos niveles educativos a partir de la propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional. Su versión es del 8 de agosto del 2019. Y en esta ocasión vamos a iniciar con el ejemplo de una pregunta para irnos dando una idea sobre qué y cómo nos pueden preguntar. Es muy importante que nosotros no intentemos aprendernos de memoria los conceptos, sino más bien aterrizarlos en la práctica. Aquí les leo el reactivo. Relaciona los principios de la Nueva Escuela Mexicana con la práctica que realiza el docente. Vemos que hay esta pregunta es de relacionar y vemos del lado derecho los 4 primeros principios de la Nueva Escuela Mexicana. Inciso A, fomento de la identidad con México. Inciso B, responsabilidad ciudadana. Inciso C, honestidad. E inciso D, participación en la transformación de la sociedad. Y del lado izquierdo tenemos las prácticas que realiza el docente para poder promover esos principios. El número 1 dice, el docente pide a sus estudiantes observar algún problema de su comunidad y con base en ellos realiza un proyecto. Lo pone en la práctica para mejorar la situación. Situación 2, la docente explica el significado de los símbolos patrios. 3, el docente es un ejemplo en su actuar ante sus estudiantes. Es puntual, no falta y asume su trabajo con entrega y compromiso. 4, la docente promueve en sus estudiantes el decir la verdad ante determinadas situaciones y refuerza valores como respeto y justicia. Como podemos ver, tenemos que relacionar el número con una letra que es lo que representa lo que es el principio. Y lo vamos a dejar esta situación para resolverla al final de la presentación, para que ustedes tengan pues más bases en lo que es al responder esta pregunta. Iniciamos con ¿qué es la Nueva Escuela Mexicana? La mayor pérdida se nota en el tránsito de secundaria a media superior y durante la media porque las y los jóvenes que se encuentran en esa edad deciden salirse de la escuela. El abandono en los diferentes niveles educativos ocurre por múltiples razones socioeconómicas, familiares, de violencia y porque la escuela no satisface ni ofrece expectativas de futuro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Concluir con el trayecto hasta superior es difícil, ya que la escuela no es atractiva y no representa opciones de vida para todas y todos. Aún con estos resultados, la educación sigue siendo el mecanismo de ascenso social más democrático que tenemos en el país. Hay que transformarlo para que cumpla con su misión y que estos niños que se quedaron rezagados o que desertaron del sistema puedan pasar al siguiente nivel. Ese es el propósito de la Nueva Escuela Mexicana. Lograr que todas las personas tengan el acceso y que terminen su educación. Esta concepción de la educación que promueve la transformación de la sociedad derivó en la propuesta de construir la Nueva Escuela Mexicana a lo largo del trayecto de los 0 a los 23 años, con la clara idea de que la educación deberá ser entendida para toda la vida bajo el concepto de aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. El propósito de la Nueva Escuela Mexicana es tener una mejor calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y medio superior demuestran que tenemos rezagos históricos en mejorar los conocimientos, las capacidades y las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y la ciencia.
Ante esta realidad y el fallido intento de aplicar un modelo educativo en el que se asume al profesor como culpable de las deficiencias con contenidos irrelevantes para la educación, y en la transición después del triunfo electoral, se procedió a una gran consulta en foros abiertos en los que las maestras y maestros, estudiantes, personal directivo, familiares y especialistas presentaron las ideas que fueron las bases del Acuerdo por la Educación, que da lugar a la reforma de la Constitución en los artículos 3, 31 y 73. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años, que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad para los que la educación es obligatoria. Así, la NEM es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluye sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República Mexicana. Y aquí tenemos lo que representa la educación integral de niñas, niños y adolescentes. Trabajar en lo cognitivo, en lo físico, en lo emocional, en lo cívico, en lo moral y en lo estético. La educación así concebida debe ser para toda la vida, porque una vez concluido el ciclo escolar formal, hasta la incorporación a la vida útil desde la NEM, se ofrecerá para todas las edades conclusión de estudios, actualización, profesionalización, aprendizaje de los avances en el conocimiento y la certificación de competencias para las nuevas formas de producción y de servicios. La NEM se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de poblaciones en desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. También garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema, así como en cada localidad, municipio y identidad, con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad incluyente. La NEM garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a la superior, llevando a efecto 4 condiciones necesarias, según Tomaszewski en 2004. Asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Las 4A, mejor conocidas como las 4A, y que terminan en bilidad. La asequibilidad implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar, de adaptar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Los principios que se fundamentan la NEM. A esto se refiere la pregunta. Fomento de la identidad con México. La NEM fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo. La responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Bajo esta idea, las y los estudiantes formados en la NEM
respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. Son formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos, desarrollar conciencia social y económica, lo que significa que están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situaciones de vulnerabilidad y promueven una cultura de paz para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. La NEM promueve la formación ciudadana a través de ella, la responsabilidad que implica el ejercicio de libertades y la adquisición de los derechos. Las y los estudiantes desarrollan la conciencia social que les permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante y tiene repercusiones en su grupo y comunidad. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad. Aquí viene la palabra clave para poder contestar la pregunta. De todas las acciones para permitir una sana relación entre los y las ciudadanas. Participación en la transformación de la sociedad. En la NEM, la superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de la escuela en cualquier nivel de formación, lo que representa una apuesta para construir relaciones cercanas, solidarias y fraternas que superan la indiferencia y la apatía para lograr en conjunto la transformación de la sociedad. La formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. Quienes son formados en la nueva escuela mexicana emplean el pensamiento crítico, gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Respeto a la dignidad humana. La NEM contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas. Asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos de los sistemas educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. La importancia de la orientación humanista en el sistema educativo nacional radica en hacer hincapié en la ineludible dimensión colectiva que toda vida humana, es decir, todas y todos formamos una comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí, mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y la igualdad con todos los demás. Promoción de la interculturalidad. La NEM fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio cultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. La UNESCO declara que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Aquí nos encontramos con este concepto que me parece muy importante saber su concepto. El significado, perdón, de la cosmovisión es la forma en la que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad del mundo. Ahorita lo vamos a insertar al texto y vamos a ver cómo la interpretación que tiene cada persona se relaciona directamente pues con este principio. La interculturalidad, respetar la interpretación que tienen del mundo todas las minorías
culturales. Es necesario, dice, que no se aborde la interculturalidad como un programa bilingüe, algo que se hacía muy comúnmente en Latinoamérica, sino que permee el sistema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros, según la UNESCO. En este sentido, debe concebirse la interculturalidad como la posibilidad de entender las ciencias, matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria. Y para entender cómo ven y cómo interpretan la realidad de estos grupos, pues tenemos que conocer su historia, su lengua, sus tradiciones y sus costumbres. Promoción de una cultura de la paz. La NEM forma a los educandos en una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permite la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. La cultura de paz promovida por la NEM acoge las disposiciones previstas desde la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 y en los trabajos del 10º Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, promovido por la UNESCO de 2001 a 2010. UNESCO refiere que la cultura de paz son una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. La NEM promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. Toma en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Le es de suma importancia desarrollar acciones para poder cumplir con la acción por el clima, la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y las ciudades y comunidades sostenibles. La NEM proporciona educación y práctica ambiental que busca la preservación del entorno. Además, promueve el pensamiento crítico, tanto para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible como para analizar los patrones de vida y consumo actuales. La NEM incorpora desde la educación inicial el cuidado y amor por sí mismos, por los demás, por las demás personas y los seres vivos, para que las y los estudiantes sean conscientes que cada aspecto y manifestación de la vida se encuentra interconectado. Y se espera mediante este aprendizaje consigan que su actuar sea a favor del medio ambiente a lo largo de su vida. Son condiciones para construir la NEM las siguientes líneas de acción. 1. La revalorización del magisterio. La revalorización del magisterio contempla, entre otras acciones, la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. Se considera la convocatoria y selección de los mejores candidatos y el mejoramiento de la formación inicial, partiendo de la reestructuración organizacional de la planta docente y directiva y de contar con la infraestructura necesaria para las escuelas normales del país. La formación inicial se hace extensiva a los profesores de educación media superior, quienes han carecido de ella. La infraestructura es otra de las condiciones. La NEM cuenta con una infraestructura adecuada para promover el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un espacio seguro, con ambientes propicios en el que se vive una cultura de paz. Asimismo, permite la promoción del deporte, la música, actividades artísticas, cívicas y socioculturales, entre otras. Las instalaciones están abiertas durante 7 días de la semana, en horario ampliado, con acceso a los actores escolares y a la población en general. Cuenta con las condiciones y servicios básicos: drenaje, agua, piso, electricidad, mobiliario adaptable para las aulas, entre otros, con medidas y medios de seguridad
para los estudiantes durante su estancia. Bardas perimetrales, señalamientos internos y externos, seguridad vial, orientaciones para posibles contingencias, así como instalaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad. Otra condición es la gobernanza. Se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional sin perder de vista el rol y el papel de cada uno de ellos. Se redefine a fondo del sistema educativo nacional para que todo el aparato administrativo se ponga al servicio de la escuela. Todos los servicios para su buen funcionamiento deben organizarse para lograr la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio donde se produce la educación. La educación debe ser gobernada con vocación educativa. Y otra condición son los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas y la revisión de contenidos. Para cada nivel y tipo educativo se tendrán que definir las formas con las que se adaptarán los elementos sustantivos del artículo 3º en cuanto a contenidos, pedagogía y estrategias didácticas, adecuados a las características del grupo de edad que le corresponda. Con base en los principios, fines y criterios definidos, cada nivel y tipo educativo en el trayecto de los educandos de los 0 a los 23 años definirá los propósitos de la educación de acuerdo con la condición de madurez y capacidad de la edad correspondiente. Esto se hará con la finalidad de que en la NEM se logre el avance en la formación conforme a las posibilidades de las niñas, los niños y las adolescentes y jóvenes, para que en cada etapa del trayecto, pero en su conjunto, y muy importante, integralmente, se logre el alcance de los conocimientos, habilidades, capacidades y la cultura que les permiten la definición de sus proyectos en cada momento de su vida. La orientación de la NEM adecuará los contenidos y replanteará de la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. La NEM y el Sistema Educativo Nacional. Tiene 7 apartados, la NEM en educación básica y se divide en educación inicial, los primeros 1000 días de 0 a 3, en preescolar de 4 a 5, los 3 primeros años de primaria de 6 a 8, los 3 años finales de secundaria de 9 a 11 y finalmente la secundaria de 11 a 14. La NEM en educación comunitaria será de 0 a 14. La NEM en educación media superior se divide a su vez en 2, la media superior de 15 a 17 y la educación técnica y tecnólogo de 16 a 18. La NEM en educación superior de 18 a 23. La NEM y la formación docente se divide en 2, la formación docente básica y la formación de docentes de media superior. En el número 6, la NEM y la educación para adultos, y la 7, alfabetización y recuperación escolar. El derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. ¿Qué implica que todo ser humano tenga el derecho a la educación? La reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, que impulsará la nueva escuela mexicana. El Estado está obligado a garantizar, esa es una implicación, a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, vigilando especialmente que las y los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y los sectores marginados del país tengan condiciones para ejercer su derecho a la educación en todos los niveles. Esa es otra implicación, llegar a esos pueblos indígenas, hacia los niños migrantes. Todo eso debe de velar el Estado. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho a la educación. Este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.
Ello supone que los planes y programas de estudio, las maestras y los maestros y las autoridades educativas organizan las actividades escolares desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Además, los niños, niñas y adolescentes son consideradas personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos, inscritos en este proceso de desarrollo biopsicosocial, que requieren que la enseñanza y el aprendizaje, la planeación y la evaluación se realicen con miras a fomentar las potencialidades de las y los estudiantes con base en sus necesidades, diferencias y expectativas. Además, los niños cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de sus estudiantes, que los acompañan cotidianamente en sus trayectorias formativas para favorecer aprendizajes humanísticos, tecnológicos, científicos, artísticos, históricos, biológicos y plurilingües. También las niñas, niños y adolescentes disponen de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país y con proyección universal. También las niñas, niños y adolescentes se forman en una escuela que promueve una cultura de paz, que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad, la honestidad y la búsqueda de acuerdos con la comunidad escolar. Se desenvuelven estos niños, niñas y adolescentes en un ambiente escolar incluyente, que todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos, prejuicios y distinciones. Las orientaciones pedagógicas de la NEM se describen en dos niveles. Uno es la gestión escolar y el otro es la práctica educativa. Dentro de la gestión escolar tiene estas características. Debe ser democrática, participativa y abierta. Debe tener e inculcar nuevas formas de interacción entre la comunidad escolar. Se debe dar el trabajo colaborativo, generar comunidades de aprendizaje y tener una participación activa de todos los miembros. La gestión escolar está orientada a la excelencia para la mejora continua de las prácticas pedagógicas. Esto implica el emprendimiento de procesos reflexivos que conducen a acciones concretas en el aula. Todo esto de la gestión escolar estará liderado con el director y la participación del liderazgo distribuido. La práctica educativa se enfoca un poco más al trabajo docente, pues bajo la ayuda, bajo la orientación del director. Y para la nueva escuela mexicana, la labor docente del día a día se fundamenta en los siguientes principios orientadores. El derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de los estudiantes. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender. La atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje de los grupos sociales, la promoción del trabajo colaborativo, la organización y el uso de información, la coherencia entre los valores y las propuestas y la vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. En esta fase incluimos 4, que son centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana. 1, el diagnóstico de grupo. Se considera necesario organizar expedientes de cada uno de los estudiantes, ayudándose de un diario grupal, ayudándose también de bitácoras, tarjetas, ficheros o alguna que otra herramienta de uso sencillo y accesible. La organización del contenido. Se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar.
Nada de bajarla del internet, nada de copiarla del año pasado, no. Cada contexto es diferente, cada año es diferente y cada grupo es diferente. Entonces es muy importante organizar el contenido pensando en mis estudiantes y su contexto. Después voy a tener la selección de estrategias. Ahí radica el trabajo pedagógico y tiene sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas, pues para que contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes. Y por último, la evaluación, que es el proceso que construye esa información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en los distintos rubros. Y ahora sí, nos vamos a la respuesta de la pregunta. Como ustedes vieron, estas respuestas y estos casos no aparecen en la lectura, pero sí vienen los significados, los conceptos. Es necesario al momento de estar leyendo y de estar escuchando, el reflexionar sobre cómo lo puedo hacer yo para que ese principio se desarrolle con mis estudiantes. Por ejemplo, tenemos aquí la respuesta correcta es la 1. La 1 va con el inciso de participación en la transformación de la sociedad. Vamos a ver. El docente pide a sus estudiantes observar algún problema de su comunidad. Aquí estamos viendo nuestra sociedad y en base a ello vamos a hacer un proyecto y lo vamos a poner en práctica para mejorar. Entonces aquí vamos a destacar la palabra mejorar con transformar la sociedad. Entonces la número 1 va a ir con la inciso D. La 2 va a ir con la A. El docente explica el significado de los símbolos patrios. Fomento de la identidad con México. Y una forma de inculcar el fomento con nuestra identidad es conocer qué son los símbolos patrios, qué representan, qué significan. Y por ahí yo voy a empezar a tener una identidad con mi país, ¿verdad? Además, yo puedo hacer muchas actividades de educación cívica, pero este es un ejemplo. Entonces, la 2 va a ir relacionada con la A. El docente es un ejemplo en su actuar ante sus estudiantes. Es puntual, no falta y asume su trabajo con entrega y compromiso. Vamos a ver, la 3 va a ir con la B, responsabilidad sobre su ciudadano. Todo lo que se refiere a responsabilidad va a ser el deber ser, lo que me toca desde el lugar donde esté, ya sea un estudiante, ya sea un maestro, ya sea un director. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es su trabajo? Pues estar a tiempo, no faltar y realizar su trabajo con entrega y compromiso. Y por último, la docente promueve en sus estudiantes el decir la verdad ante determinadas situaciones y refuerza valores como respeto y justicia. La verdad ya lo destacábamos allá en la definición del concepto honestidad y por lo tanto es el inciso C. Con esto pues concluimos la presentación dándote la sugerencia de que todo lo que vayas leyendo no intentes aprendértelo de memoria. Es imposible, son demasiadas lecturas. La sugerencia es adaptarla a tu realidad y a tu práctica, porque en el examen son puros casos y pues finalmente lo que tú entiendas de una lectura y cómo lo apliques, eso es lo que nos va a permitir realizar un examen pues con los menos errores posibles. Por mi parte es todo, me despido y cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.